Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pereza. Quédate con nosotros. Y hoy vamos a empezar con el tema de la pereza. Ay, qué pereza. La pereza, ¿cuántos somos afectados por la pereza? Algunas veces queremos decir que no, a mí eso no, yo no me afecto. Pero si somos honestos, si somos verdaderamente sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que en algún grado a todos nos afecta la pereza. Cuando no dormimos lo que desearíamos dormir y nos levantamos con sueño, muchas veces llegamos al trabajo arrastrando los brazos. Se le estiraron los brazos, llega con los brazos arrastrados, cansado, no quiere saber nada, no tiene ánimo de nada. Bueno, damas y caballeros, eso también es pereza. Así que a todos nos afecta la pereza. Uno de los problemas con este tema es de que la gente no lo ve como problema. Y ahí requiere de muchísima reflexión esto porque cuando no podemos ver un problema como problema, la generalidad es que lo glorificamos, lo normalizamos, lo hacemos como que es parte de la vida y que no trae ninguna consecuencia de la que podamos preocuparnos o que nos pueda hacer de que salgamos de nuestra zona cómoda y combatir este mal. Entonces muchas personas en toda la humanidad, no solamente en cualquier cultura es esto, muchas personas ven a la pereza como algo más bien divertido, un tema de lo que muchas veces se glorían. Y la realidad es que los frutos de las perezas son devastadores. Siempre le digo a mi hija, Andrea, la madre de la pobreza es la pereza. La pereza tiene una serie de consecuencias que no se pueden medir en la vida del ser humano. Aún hasta los problemas de salud que muchas personas enfrentan se deben a la pereza, a no querer hacer, por ejemplo, o tomar un tiempo extra para preparar un platito de comida más saludable. Entonces uno va y opta por lo más fácil, por lo menos lo que menos trabajo conlleva y come cualquier cosa. En vez de hacer algo, digamos, que requiera esfuerzo, uno acepta lo que ya está hecho por la pereza. Entonces la pereza no solamente va a traer a nuestra vida pobreza, sino atrae también problemas con la salud. La salud, todos sabemos que también tiene que ver la higiene con la salud. Y muchas veces por problemas, por la pereza, no estamos haciendo actos de higiene, limpiezas, que nos dan el ambiente básico para nosotros poder vivir libre de gérmenes, libre de enfermedades y de cosas así, por no querer hacer cosas. Entonces la pereza no es un tema que podemos nosotros ver de una manera liviana en la vida. Esto es algo con lo que uno debe de batallar y eliminar y sacar de la vida. Entonces vamos a leer algunos versos bíblicos porque la Biblia contiene, creo que uno de los temas que más toca la Biblia remarcadamente y especialmente el libro de los Proverbios es el tema de la pereza. Entonces, esto me da la impresión de que esto es un tema que Dios está interesado en llamar la atención de los seres humanos para que cambiemos esa conducta. Vamos a leer versículos que contengan o que nos hablen acerca de la pereza y cómo debemos rechazarla. Así que vamos a iniciar con Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y queremos señalar eso, ¿verdad? Heredan las promesas, entonces aquellos que se quitan la pereza de encima, que son imitadores de los que han batallado, y obviamente el que batalla no es un perezoso. El que batalla, el que esté en la batalla, en la pelea, diríamos los nicaragüenses, es una persona que no tiene pereza en su vida o no deja que la pereza le domine y por eso heredan promesas. El segundo verso que me llama la atención está en Proverbios capítulo 10, verso 4, que dice así: pobre es el que trabaja con mano negligente. Dice, más la mano de los diligentes es la que enriquece. Hay dos maneras que todos trabajamos. O podemos trabajar con entusiasmo, con ánimo, con energía, o lo podemos hacer de una manera también
perezosa. Y muchas veces vamos al trabajo con toda la pereza encima, sin ganas de hacer nada. Y esto puede ser algo normal en el ser humano, sentirse de momentos así, pero después muchas veces se vuelve costumbre. ¿Por qué? Porque nos damos el gusto de hacer como que trabajamos y cosas así. Entonces dice, el que trabaja de esa manera, tarde o temprano, entra en la pobreza. Proverbios 26:13. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Por eso es que la persona no sale, porque empieza a poner justificaciones. No, me puede pasar, me puede matar. Si salgo en un bus puede haber un accidente. Tal vez se presentó un negocio fuera del país. No, es que ahí me pueden raptar. Y empieza toda serie de argumentos para simplemente vivir en la pereza. Una de las cosas que es bien común cuando uno ha sido presa de la pereza es de que uno se convierta en una persona con múltiples excusas. Y no solamente múltiples excusas, sino excusas, ¿cómo les puedo explicar? Excusas, si usted quiere ponerlo así, de fantasías y cosas extraordinarias. Imagínese lo que dice aquí el verso. Cuando un perezoso no quiere salir, entonces se inventa que hay un león en la calle. Y es increíble el mundo de las excusas del perezoso. El jefe no me quiere, es que en ese trabajo me maltratan, me explotan, es que me explotan, es que yo no me pagan como deberían. Y entonces comenzamos a poner una serie de excusas para no hacer la tarea que tenemos que hacer. O por ejemplo, saquémoslo del contexto laboral y pongámoslo un poco en la casa. En la casa, con los oficios domésticos, es que nadie me reconoce y tal vez está la casa toda sucia, la comida sin hacer, y entonces las excusas son: nadie me reconoce, nadie me aprecia, es que si lo hago, después voy a ser la esclava de todo, y entonces así es el mundo de la pereza. Está llena completamente de excusas. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El alma del perezoso nada consigue. Lo interesante es que desea mucho. Así es. La persona perezosa tiene como esa cualidad, desea, es que yo desearía. Por ejemplo, hay gente que dice, quiero un trabajo, y sale la oportunidad, pero llegó tarde, al primer día de trabajo. Y le voy a decir, eso era algo que yo miré muchas veces cuando trabajaba, y ahora también veo muchas veces personas que se les da la oportunidad y de primas a primeras, o sea, iniciando, ya empiezan a llegar tarde. O personas, yo recuerdo personas que se les iba a entrevistar en una transnacional para la que trabajé, y llegaban tarde a la entrevista. Ni siquiera los recibían. Si el primer día que vas a la entrevista llegas tarde, ¿cómo vas a hacer posterior a eso cuando ya estés laborando? Recuerdo que en esa empresa teníamos un reloj donde todos marcábamos, y ahí ponían los que llegaban tarde todos los días. Aparecía una cantidad de personas y empezaban a hacerle llamados de atención, y finalmente terminaban perdiendo el trabajo. Pero todos deseaban laborar, todos deseaban una vida próspera. Eso es exactamente lo que pasa con el perezoso. Desea mucho, pero nada alcanza, nada consigue. Mas la mano del diligente, dice esta versión, queda satisfecha. Lo opuesto entonces a la pereza es la diligencia. Y si queremos quedar satisfechos, entonces vamos a necesitar ser diligentes. Proverbios 24 también dice lo siguiente: desde el otoño el perezoso no ara, piden a cosecha y no hay nada. Hay una cosa que pasa en la vida de la persona que vive con pereza: siempre posterga y deja las cosas para la última hora. O sea, siempre en la cabeza de un perezoso está la palabra mañana, lo voy a hacer después. Hay dos palabras, hay dos tiempos que le encantan a las personas perezosas: mañana, después, más tarde. Entonces, esto es lo que dice el proverbio. El perezoso dice, cuando tiene que trabajar, no trabaja. Entonces, cuando llega el tiempo que debería estar cosechando,
Entonces se queda a pedir, porque el tiempo tuvo que trabajar, se dedicó a descansar. Esto es algo que yo le digo siempre a los jóvenes. Yo le digo a los jóvenes, si ustedes quieren tener una vida de adultos prósperos financieramente, de adultos que tienen una buena vida, responsable en todas sus áreas y que gozan, digamos, de prosperidad, su tiempo para sembrar es en la juventud. Si ustedes agarran su juventud y la usan para la, qué sé yo, para la diversión, para estar acostado, para estar chateando, para estar en las redes sociales, y solo a eso se dedican. Para estar haciendo esto. Para estar haciendo nada, solo trabajando con el dedito. Entonces llegará el día cuando ustedes deberían de estar cosechando, más bien lo que van a estar es pidiendo, porque la vida tiene etapas. Hay una etapa para sembrar y esa es la etapa de la juventud. Hay una etapa para cosechar y esa es la etapa de la vida adulta. Entonces esto pasa con el perezoso. Cuando hay que sembrar, se dedica a descansar. Cuando hay que cosechar, se dedica a pedir. O sea, vamos al siguiente. Proverbios 6:6. Mira, observa la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Cuando alguien se quiere referir a alguien que trabaja duro, que se esfuerza, dice, es como hormiga. Porque uno no ve a las hormigas descansar, siempre las ve trabajando, esforzándose, y las ve por todos lados, y especialmente cuando hacen eso. Yo no sé si algún día usted ha tenido la oportunidad de ver cuando hacen un surco, como un camino, dejan en medio de la vegetación por donde transitan, porque son trabajadoras y necesitamos aprender de ellas, que siempre están trabajando. No hay nada más precioso que ver a alguien que está esforzándose todo el tiempo. Finalmente, has visto a hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Esa es otra porción de la Sagrada Escritura, porque se ha esforzado y va creciendo. Y el perezoso lo que va diciendo es que ese porque tiene conecte, porque alguien le ayudó, excusas y más. Siempre habrán para señalar a aquel que ha venido prosperando. Pero la pereza lo único que va a dejar es tristeza sobre su vida. Les voy a leer un pasaje bíblico que les recomiendo a todos los padres, especialmente de niños y adolescentes, que hagan que sus hijos lo memoricen. Y es el siguiente pasaje. Este pasaje yo lo memoricé cuando tenía aproximadamente 13 años y les voy a contar el efecto que hizo en mi vida en esos años. Es Proverbios 6, versos del 9 al 11. Dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Recuerdo que en los años de mi adolescencia yo memoricé ese versículo bíblico, y ese versículo bíblico en mi vida personal fue como un aguijón, como algo que me daba. Los años de la adolescencia está comprobado científicamente. La presión sanguínea del adolescente es diferente de la del adulto, y por naturaleza biológica los adolescentes son perezosos. ¿Okay? Así que si usted tiene un adolescente y lo vea perezoso, no crea, ni piense, ni lo juzgue, ni lo descarte. Es parte de la vida, es parte del crecimiento y de la biología del ser humano. Sin embargo, recuerdo en esos años cuando todo mi cuerpo quería estar acostado, quería estar en la cama, me venía siempre a la memoria ese verso bíblico. Era como que apenas ponía la cabeza en la almohada y como que alguien me lo citaba en el oído y decía, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos, y así vendrá tu pobreza como caminante a mediodía y como hombre armado. Y era una cosa que estaba en mi mente, y como se repetía
varias veces en mi mente, no aguantaba la conciencia, o sea, mi conciencia no soportaba estar escuchando en mi mente ese verso bíblico. Y entonces me levantaba inmediatamente y buscaba qué hacer en mi casa, o ya sea lampasear, o me ponía a lavar traste, buscaba alguna actividad en mi casa. Entonces, y eso es una realidad. Y dice la Biblia, tú te acuestas a dormir, tú tienes ese estilo de vida y tarde o temprano la pereza llegará a tu puerta. ¿Y quién quiere ser pobre? O sea, a veces nos tenemos que conformar con periodos duros de vida, pero en el corazón de cualquier ser humano está el deseo de prosperar. Vamos a leer el último verso de este tiempo y está en Proverbios 18, 19. Y observe lo que dice: también el que es negligente en su trabajo, o sea, el que es perezoso en su trabajo, es hermano del que destruye. Es tan malo destruir como ser perezoso. Cuando somos perezosos también estamos destruyendo y estamos actuando de la misma forma como aquel que está despilfarrando, dañando. Imagínense qué nivel de pobreza o qué nivel de mal tiene la pereza en la vida cuando somos personas que la practicamos en cualquier área. Así es. Entonces, vamos a ir a una pausa por el momento y cuando volvamos vamos a estar discutiendo algunas soluciones para el problema de la pereza. Muy bien, hemos regresado en su programa Problemas y Soluciones y ahora vamos a ir a la solución de este problema, porque recuerde que la pereza es un problema. No se olvide de eso. No crea, no, es que a mí me gusta esta vida. Bueno, si a usted le gusta esa vida, prepárese, porque también la pereza es hermana de la pobreza. Si le gusta la pereza, va a tener agarradita de la mano la pereza con la pobreza. Vamos a ir a la solución, entonces hablemos de las soluciones. La primera solución que queremos proporcionarle o proponerle es: cambie su manera de pensar sobre dos conceptos. Primero sobre el trabajo y el segundo sobre el descanso. Déjeme ampliar. Nunca se me va a olvidar, y yo creo que ha sido una canción tan atemporal en el sentido que ha trascendido décadas y todavía yo creo que las nuevas generaciones, si se las cantamos, la pueden tararear. Pero recuerdo haber en mi niñez haber crecido escuchando una canción que decía: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo, decía, para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y esa, aunque usted no lo crea, esa canción cambió la mentalidad hacia el trabajo de una generación completa. Y es que las personas comienzan a ver el trabajo como que si fuera un castigo, como que si fuera una maldición, como que si fueran una pena que están pagando en la vida. Entonces, mientras uno no cambia esa manera de pensar en cuanto al trabajo, o por ejemplo, cambia esa manera, la manera en cómo uno percibe el descanso, como que si el descanso fuera la máxima gloria de la experiencia humana, estar en una hamaca, es más, hasta los anuncios lo promueven y dicen cosas como, por ejemplo, te gustaría unas vacaciones y te presenta gente en una hamaca, acostado, así viendo hacia al universo, hacia el infinito y más allá. Y entonces hacen de que la gente vea todo este tipo de cosas como el ideal de la vida humana. Entonces, mientras uno esté en esos paradigmas, en esa forma de pensar acerca del trabajo y del descanso, la pereza siempre va a ser un problema en nuestra vida. La segunda solución, que es aprender a vivir en movimiento, no quedar ahí estancado. Una de las cosas que noto cuando tengo que recibir a personas en concepto de psicóloga, atender a personas como psicóloga, es que cuando hay personas que cuando comienzan a contarme sus historias o sus problemas, sus conflictos emocionales, yo sé que la solución para esa persona es terapia ocupacional. ¿A qué le llamamos terapia ocupacional?
son personas que necesitan activarse en alguna actividad. No pueden estar ociosas en la cama o en una silla pensando todo el tiempo porque la mente no la pueden controlar. La mente, o sea, cuando el cuerpo está en inactividad, la mente se dispara a 1.000.000 de universos. Y entonces estas personas muchas veces están padeciendo de graves problemas de ansiedad, de depresión y todas esas cosas. Y cuando yo les registro, digamos, o examino cuál es su rutina diaria, qué es lo que pasan haciendo, me doy cuenta que en las horas del día tienen demasiadas horas libres, demasiadas horas para pensar y pensar y pensar sin que la mente se controle. Entonces siempre le digo a las personas, usted tiene que buscar cómo ponerse en una actividad, usted tiene que buscar cómo ocuparse, ocupar sus manos, que la mente esté enfocada en una actividad física para que usted deje de estar pensando. Nosotros sabemos en psicología que las emociones tienen la forma de la actividad que estamos ejerciendo. Por ejemplo, si tú estás corriendo, tus emociones no van a estar deprimidas en ese momento. Tus emociones van a estar al ritmo de tu actividad física. Si estás lampaseando, si estás haciendo cualquier actividad física, tus emociones van a estar también activas y más despiertas. Pero si tú estás sentado en un lugar o acostado, tus emociones van a ser de carácter más negativa. Entonces, me llama la atención de que muchas personas, cuando les comienzo a decir que la solución de su depresión y de su ansiedad está en que busquen una terapia ocupacional, un trabajo, un hobby, un ejercicio, un deporte, cualquier cosa que tengan que hacer, pareciera como que no les dije nada. Yo creo que la gente lo que llega es queriendo de que les recetemos una pastillita para que dejen de estar deprimidos. Ahora, un psicólogo no puede recetar pastillas, eso lo tiene que hacer un psiquiatra. Los psicólogos no recetamos eso. Entonces, ¿por qué es la actividad más fácil? Me dan una pastilla y ya se me quita la ansiedad o se me quita la depresión. Pero cuando uno le dice, no, lo que usted necesita es buscar cómo mover ese cuerpo. Entonces a la gente ya no le gusta esa solución y sigue en su misma depresión. Dios hizo este cuerpo para estar en movimiento, pero cuando le damos demasiadas horas sentado o acostado, ahí es cuando vienen los otros problemas. La tercera solución es planifique su horario desde que se levanta hasta que se acuesta. Una persona que quiere salir del mundo infinito de la pereza tiene que empezar poniéndole límite a su horario, delimitando su horario, planificándolo, poniéndole, bloqueándolo, digamos, por actividad. De 6 de la mañana a 7 de la mañana es mi hora, por ejemplo, de hacer ejercicio. De 7 a 8 de la mañana es mi hora para, y cosas así, para trabajar, pero aplique un horario a una actividad a cada hora de su día. Si está lidiando con problemas de que hasta ve la casa toda mujer quiere ver bonita su casa, limpia, ordenada, organizada, pero muchas veces la pereza hace de que más bien nos conformemos con vivir en ambientes sucios, cochinos. Y entonces póngase un horario para limpiar su casa. Yo he tenido la oportunidad de vivir en apartamentos sumamente pequeños y he tenido la oportunidad de vivir en casas sumamente grandes, ¿verdad? En casas de tal vez unos 300 metros cuadrados. Y yo le puedo decir, con 2 horas, a las casas más grandes, les estoy hablando de casas inmensas, con 2 horas que uno le dedique a su casa, desde, por ejemplo, la ropa, los pisos, la cocina y todas esas cosas, actividades que hay que hacer en la casa, con 2 horas una casa se ve bonita y organizada. Entonces, siempre, digamos, en mi horario que yo me pongo, siempre incluyo un tiempo para mis ambientes, los ambientes donde voy a comer, donde voy a vivir, porque no es posible que nos conformemos solamente porque nos da pereza algo a vivir en lo sucio, a vivir en lo desordenado. Hay una de las cosas que a mí me encanta de la descripción del trono de Dios,
por ejemplo, habla de resplandeciente, habla de cristalino, habla de cosas donde usted no se puede imaginar un gramo de suciedad. Y por ejemplo, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de las leyes judías, hay una en particular que a mí cada vez que paso por esa parte de la Biblia, siempre me deja una lección acerca de cómo Dios, qué grado de importancia tiene para Dios la limpieza y todas esas cosas. Hay un pasaje en la Biblia donde Dios le ordena a los israelitas que se acostumbren a enterrar sus heces fecales y sus orinas, digamos, que las entierren y que hagan siempre que las cubran con tierra. Y entonces da la razón por qué ellos deberían de hacer eso. Entonces dice, no vaya a ser que el Señor pase por tu campamento y vea una cosa corrupta en el camino. La siguiente es mate la postergación en su vida. La procrastinación también se le llama, es dejar las cosas para después. Lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer mañana. Usted sabe que hay un dicho que hay que hacer, lo que puedes hacer mañana, hazlo hoy. Ese es un dicho del diligente. El dicho del perezoso es no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y es algo complicado de poder eliminar, no es sencillo porque tenemos la cultura, nos han metido eso en nuestras venas. Mañana lo hacemos. Decía un gringo amigo nuestro, decía, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces él inmediatamente se contestaba, mañana, ¿verdad? Mañana. Porque toda la gente, cuando yo he hablado con ellos, siempre me dicen que mañana lo vamos a hacer. Y llega mañana, hoy lo vamos a hacer. No, mañana. Siempre va mañana, o después, otro día, y nunca llega ese otro día. Y estoy seguro que hay muchas personas que están siempre postergando las cosas. Y yo tengo que reconocerlo, es más fácil postergar que hacer inmediatamente. Una de las cosas que yo hago cada vez de que aparece esta palabra mañana o más tarde en mi cabeza es que la contrarresto. Tengo mis argumentos para contrarrestarla y uno de ellos es no, mañana voy a estar ocupada en otras cosas y ya no lo voy a hacer. Eso es uno de los primeros. El otro es no, si no hago esto hoy, después se me va a olvidar y ya no lo voy a hacer. Otro tercero que tengo en mi cabeza, no, o es ahora o es nunca y lo puedo hacer ahorita ya, solo me va a tomar un poquito de tiempo. Entonces yo ya tengo en mi cabeza, porque todos los seres humanos, el primer impulso, estaba escuchando a un sociólogo hace 2 días, estudiando un sociólogo que decía que nunca le tenemos que hacer caso al primer impulso mental, porque generalmente está equivocado. O sea, la primera cosa que uno quiere o la que se le viene a la mente cuando está a punto de hacer una actividad o tomar una decisión, decía este sociólogo, ni siquiera es cristiano, decía este sociólogo que lo primero que casi siempre viene a la mente o a la conciencia humana es lo equivocado. Entonces, cuando usted está ante un estímulo, una actividad que usted tiene que hacer, yo le garantizo que el primer pensamiento que usted va a tener es mañana. Entonces dice este sociólogo, no le haga caso a ese primer pensamiento. Construya y elabore argumentos que vayan opuestos a ese primer pensamiento. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo hago cuando aparece este primer pensamiento en mi cabeza, ay, más tarde, ay, mañana, ay, yo digo, no, es ya. Mañana se me va a olvidar, ya mañana voy a estar haciendo otra cosa y así. Y eso es una de las maneras que le puede ayudar a usted a eliminar este tema de postergar, ser un procrastinador en su vida. Y el último es incremente sus metas y sueños para progresar. Si usted quiere abandonar la pereza, dejarla completamente, necesita retarse a sí mismo, incrementar lo que usted sueña, las metas que usted tiene y empezar obviamente a trabajar en ellas, porque si no trabaja en ellas, entonces no hizo nada.
Así es, una de las cosas de que, por ejemplo, pasa cuando las personas se jubilan, como tú decías, es que caen en una serie de enfermedades producto de la inactividad. Y cuando uno ya llega a su etapa adulta, donde ya los hijos ya están formados, donde ya la casa está pagada, donde el vehículo que uno tiene ya no lo debe, y ya no hay tantas presiones económicas y todo como cuando uno empieza la vida y empieza con sus hijos pequeños y está en la construcción, digamos, de su capital, está en la construcción de sus sueños y todas esas cosas, es de que de una u otra manera la mente comienza a darse permiso para ordenarle al cuerpo a que esté pasivo e inerte. Entonces, cuando uno ya llega a ese punto, dicen los expertos que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es reinventarse, es adquirir nuevos metas, nuevos sueños. Ya si usted, ya por ejemplo, ya no está trabajando para su propia familia, porque ya terminó esa etapa de su vida, entonces dicen ellos, métase a obras de beneficencia, métase a actividades que le requieran a usted siempre estar activo. Entonces, si usted ya llegó a una etapa, digamos, donde usted ya no siente el punzón que le dice, salí de la cama, vete a trabajar, hace algo por la vida, porque ya tiene más o menos la vida un poco resuelta. Entonces, busque algo más, busque otras metas, otros sueños, porque, como dice el dicho, por ahí alguien dijo, el que deja de soñar, deja de vivir, empieza a morir. Así que bueno, esperamos que le haya servido estos consejos para combatir la pereza. Recuerda, como dijimos al principio, la pereza no es un chiste, no es algo de lo que uno pueda gloriarse y decir, sí, hacer memes y decir, soy un perezoso y qué. No, nada de eso. La pereza es algo que hay que eliminar de la vida y de la existencia de nuestra humanidad. Muchísimas gracias por haberse unido, un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo jueves.